Tenemos el tema para esta mañana, hermanos, titulado Escudriñad las Escrituras. La Biblia ha sido desde tiempos antiguos. Voy a pedir que vamos a manejarlo como un estudio, hermanos. Vamos a manejar como un estudio, lo cual yo he pedido a Kevin que él nos apoye con el micrófono. En esta ocasión solo tenemos uno porque el otro lo estamos usando acá. Tiene mayor potencia este que el otro. Entonces, en esta mañana vamos a tener este breve estudio titulado Escudriñad las Escrituras. Y está basado en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Juan 5, 39. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Que alce la mano, ¿quién? Para que le pase el micrófono para que tenga audio y así se pueda apreciar más el estudio, la lectura. Estamos entonces en Juan 5, 39, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, hermano, ¿quién habla ahí? Pone el micrófono, por favor. ¿Quién habla ahí en esas palabras, hermano? ¿El texto que leyó? El apóstol Juan. El apóstol Juan, pero ¿a quién cita? ¿O quién dice, quién habló esas palabras? ¿Quién habló esas palabras? Sí. Sí, tal vez la pregunta no es la correcta. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Sino quién dijo esas palabras que escudriñen las Escrituras. ¿Quién? Es que no se escucha esta, hermana. Por favor. A ver, ¿quién dijo esas palabras? No, ¿quién escribió el Evangelio? El Señor Jesucristo. Y yo creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Todos lo entendemos. El Señor Jesucristo, que no es ningún apóstol. Si hablamos de escritura, entonces sí, fue el Espíritu Santo quien guió a Juan para escribirlo. Pero aquí nos referimos a la palabra textual, escudriñad las Escrituras. Y está hablando Jesucristo. Y si Jesucristo, hermanos, está recomendando, está dando el ánimo, el empuje, la exhortación a que se estudie la Escritura, tiene que ser por algo. Tiene que tener un trasfondo, decimos, de estudiar la Biblia. Y miren, no nos vamos a poner, hermanos, mucho menos yo, como un ratón de biblioteca, porque por ahí menciona un conferencista que el mexicano promedio, hermanos, no se lee en nuestro país, se lee muy poco. Entonces, algunos mencionan que las estadísticas de lectura en el mexicano, hablo al mexicano, nos referimos a los mexicanos, un libro por año. Dice el conferencista que nota, en la parte de abajo dice nota, tiene un asterisco y dice nota, y dice, incluyendo algún libro de la escuela que le pidan que lean. O sea que no se tiene el hábito. No estoy generalizando porque sí sé que hay estudiantes, sé que hay hermanos, que hay hermanas que les gusta leer. No estamos hablando en términos general, pero el mexicano promedio lee un libro al año. Entonces eso como que complica un poco el estudio de la Biblia, porque ya se ha dicho, hermanos, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, que cuando Jesús habla estas palabras de escudriñar, no es en sí una lectura, un leer nada más, sino habla de profundizar el estudio, de leer la Biblia, de profundizar, de buscar herramientas. Y la ventaja, hermanos, es que hoy día tenemos nosotros el mundo, yo siempre lo he dicho, a través del internet, tenemos el mundo en nuestras manos, refiriéndonos a conocimiento. Cualquier cosa que tú quieras saber, lo preguntas a
al internet y te arroja una información precisa, diríamos el 90% de veracidad. Y si agarras arqueológicamente y le añades históricamente y lo unes al estudio, entonces tenemos un mayor aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces tenemos el tema que lo llamamos escudriñar las escrituras, y no es consejo de ningún apóstol en sí, es escrito por Juan por medio del Espíritu Santo, pero quien dijo estas palabras textualmente fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es el consejo de Dios. Y hay, por lo menos, hermanos, tengo aquí en esta primera diapositiva 3 puntos importantes. ¿Por qué escudriñar las escrituras? Porque la Biblia es el testimonio de Cristo. O sea, diríamos, hermanos, el centro de la Biblia es Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta el Apocalipsis, se habla acerca de Jesucristo. Él es el testimonio de Cristo. La Biblia habla de los acontecimientos de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a la introducción. Jesús confronta a los líderes religiosos. Ellos estudiaban las escrituras con celo, la estudiaban con celo, pero no reconocían que todo apuntaba a él. Me decía el hermano Javier, pasa el micrófono para que haga el comentario. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano, acerca de Elías? Lo que me hacía el comentario de hoy, que están celebrando. Sí, esperando a Elías, sí, algo así. En la sede de pesas de los judíos celebran precisamente esta semana, les toca celebrar Pascua. Entonces, ellos separan una copa, aparte de la cuarta que vimos la vez pasada, separan una quinta copa, la esconden y le llaman que es la copa de Elías, porque ellos esperan el regreso del profeta Elías. De hecho, lo confundían con Juan el Bautista, le decían que él era Elías. Sí. Luego aclara Juan el Bautista y dice, no, yo no soy Elías. Entonces, ellos siguen esperando al profeta Elías, una quinta copa. Exactamente, gracias, hermano. Bueno, el asunto está, hermanos, en que a Jesucristo, en ciertas, vamos a usar el término, en ciertas religiones, no lo aceptan como el Hijo de Dios. Mucho menos, si no lo aceptan como hijo, mucho menos lo aceptan como Dios. Mucho menos. Entonces, Jesucristo debatía o tenía encuentros, confrontaba a los líderes religiosos de su tiempo, porque ellos estudiaban las escrituras con celo, pero no reconocían que todo apuntaba a él. Escudriñar significa examinar con profundidad, no solo leer superficialmente. El propósito de la Biblia no es solo información, no solamente nos habla de un personaje llamado Jesús, el autor principal, diríamos, de donde va todo, que apunta, es Jesucristo. Pero no, la Biblia no habla solo de información. ¿Quién fue? ¿Quiénes hablaron de él? ¿En qué año? ¿Qué cultura había en ese tiempo? No, hermanos, no solamente nos da información la Biblia, sino transformación. Es decir, que al estudiar la Biblia, debe haber en el cristiano, debe haber una transformación, cambios en la vida del ser humano, cambios en la persona, porque no solamente, sino quedaría la Biblia como una información nada más y ya, pero no, la Biblia habla de transformación, llevarnos a Cristo, que es la fuente de vida eterna, Bien, la Biblia habla de Cristo. Esto es lo importante, hermanos. La Biblia habla de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Alguien recuerda algo del Génesis que cita a Jesucristo de una manera figurada? En el Génesis, que apunte hacia Jesucristo. ¿El Génesis habla o apunta hacia Jesucristo? ¿Quién tiene alguna información?
¿Qué puede citar? ¿Qué puede decir? En el Génesis, que apunte a Cristo. En la creación donde estaban los tres, dice, vamos a crear al mundo. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No habla solamente de Dios, pero hay otra que apunta especialmente hacia que Jesucristo. ¿Alguien la recuerda? Ahí habla acerca de ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Alguien recuerda? Dice que le va a herir. Le doy la pista. Ajá, que va a herirle en el calcañar. A ver, por favor. A ver, ahí para que es que luego en la transmisión no se escucha. En el calcañar. Exactamente, así es. Entonces, ahí, hermanos, 3:15 de Génesis habla acerca de Jesucristo. Ya desde el Génesis, desde la creación del mundo, ya se está haciendo una profecía, se está citando de una manera figurada a Jesucristo. Por eso decimos que la Biblia habla de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el hilo conductor. Cristo es el hilo conductor. Las profecías del Antiguo Testamento señalan al Mesías. Repito, las profecías del Antiguo Testamento señalan al Mesías. Ejemplo, hermanos, hay un profeta que dedicó todo un capítulo a Jesucristo como el siervo sufriente. ¿Quién recuerda ese nombre? Un profeta en el Antiguo Testamento. A ver, hermano, por favor. Isaías. ¿Y cuál es el capítulo? Lo citamos cada domingo aquí. Capítulo 53. Ahí habla de todo el sufrimiento que nuestro Señor pasaría. Entonces, si nos damos cuenta, desde el Génesis, hablando de la simiente, Isaías remata haciendo fuerza o describiendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, Juan 5:39, Jesucristo recomienda, escudriña, es decir, no solo leas, sino estudia, métete, profundiza en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesucristo. Isaías capítulo 53, que ya lo sabemos, no de memoria, pero sí la mayor parte sabemos a qué se refiere. Y se está refiriendo a todo el sufrimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, la Biblia nos guía a la salvación. La Biblia nos guía a la salvación. No basta con conocimiento intelectual. No basta con conocimiento intelectual. ¿A qué nos referimos con esto? El conocimiento intelectual no es suficiente para alcanzar la salvación. Podemos, y no hacemos de menos, ni como dicen los españoles, no desdeñamos el esfuerzo o el estudio de personas preparadas, personas profesionales o profesionistas. Aunque ahí tengo una duda, porque por ahí hay esto es un paréntesis, nada más para decir, no es un tema de debate, hermano, no, solamente es un comentario, que para mí, una persona que estudia, que tiene su título, para mí es una persona profesionista. Pero resulta que en la radio escuché unas personas que se dedican al estudio de las raíces españolas y todas las palabras,
se llama el título, el apartado Algarabía. Ahí pasan comentarios en la radio. Y yo ando, ya lo he dicho, ando de radio, de estación en estación, escuchando información. Y como decía la abuelita Paula, todo para el morral. Y en su momento, pues de ahí sacamos una información. Entonces, dice ahí ese apartado de Algarabía, el origen de las palabras, dice que no se debe decir la palabra profesionista, refiriéndose a una persona que tiene su título, sino debe ser profesional. No es que él o ella es una persona profesional. Y yo siempre he creído que lo correcto es la palabra profesionista, no profesional, porque entendemos que profesional es una persona experta en algo, es profesionista, es profesional, o sea, es experta en eso, mientras que profesionista se refiere a una carrera intelectual que tenga la persona. Pues hablando de sea lo correcto o lo incorrecto, a como yo pienso, eso no nos quita nada, ni nos afecta en el estudio, pero nos referimos entonces a que la Biblia nos guía a la salvación y hacemos hincapié, no basta con conocimiento intelectual. Es decir, una persona profesionista o profesional, como sea lo correcto, el conocimiento o el estudio de esa persona no basta solamente para alcanzar la salvación. Es bueno que una persona intelectual, una persona, repito, valga la redundancia, profesionista o profesional, tenga el conocimiento, porque eso le va a dar mayor apertura de entendimiento para comprender las escrituras. Pero no es suficiente el conocimiento intelectual para alcanzar la salvación. Entonces no se puede. ¿Alguien recuerda Hechos capítulo 4 versículo 12? Hechos capítulo 4 versículo 12. Algo así, aunque no lo sepan bien textualmente, pero lo que dice el punto 4:12, ¿cómo dice, hermanita? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Exactamente. No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, ni arriba ni abajo en el cielo, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es decir, la Biblia, como habla de Jesucristo, y Jesucristo nos trajo salvación. Juan 14:6, ¿qué dice, hermanos? Cítenlo también así verbalmente, no lo busquen en la Biblia. Son textos, estoy usando textos que los niños deben saberse. Juan 14:6, yo soy. A ver, es que ponemos el micrófono porque si no luego no se escucha en la transmisión. A ver, Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el Camino y la vida. Nadie. Exactamente. Entonces, fíjese cómo la Biblia empata, porque es el mismo que inspira el Espíritu Santo, es el que inspira tanto a Juan, en Juan 5:39, como en Hechos capítulo 4, verso 12, también Juan 14:6. Es el mismo Espíritu, por eso no hay contradicción. Allá nos dice que escudriñen, dijo Cristo, escudriñen, estudien la Biblia, porque ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí y pueden alcanzar la salvación si ustedes la estudian, porque al estudiarla se nos abre más nuestro entendimiento, nuestra comprensión, y Dios ha usado un lenguaje tan popular para que todo ser humano, sea profesional o profesionista, tenga o no tenga estudio, pueda entenderla. No está complicado el camino a la salvación, pero hay que estudiarla. Entonces, pero solamente el conocimiento intelectual no nos salva, no es suficiente, es bueno, pero hay que agregarle la obediencia a la palabra de Dios, porque el conocimiento en sí no nos va a salvar, nada más. Bueno, la escritura nos conduce a la cruz. La escritura nos conduce a la cruz. ¿Recuerdan ustedes Romanos 10:17 cuando dice que la fe viene por el oír? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
en la transmisión, en el comentario que se pide en la transmisión de StreamYard, yo le puse, hay poder en la palabra. O sea, como comentario, hay poder en la palabra. Y es cierto, hermanos. Pero no caigamos en lo siguiente. ¿Es malo? No, no es malo. Antes, ahora quiero muy poco, pero todavía hay hogares. Estoy seguro que todavía hay hogares. Usted lo ha visto, estoy seguro, estará de acuerdo conmigo. Hay personas que en casa, en algunas familias, tienen la Biblia abierta. Está la Biblia abierta. Y normalmente la tienen abierta en el Salmo 91. No, ahí la tienen. Y uso otro término, igual, españolizado. No desdeñamos. O sea, no hacemos de menos, significa esa palabra, desdeño, desdeñar. No hacemos de menos a esas familias que tienen la Biblia abierta en casa en el Salmo 91 o Salmo 23 o cualquier salmo de su preferencia que le dé confianza y seguridad. Es bueno y podemos ponernos de pie y aplaudir. Es bueno eso. Pero cuando la Biblia habla, cuando Cristo habla en Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, no es solamente que tengamos la Biblia abierta en casa, porque solo así abierta la Biblia no va a ejercer ningún poder hacia nosotros, sino es el estudio, la fortaleza que vamos a encontrar ahí en la palabra de Dios, la práctica, lo que nosotros creamos. Por eso, uno de los principios que nos conduce a la salvación es oír la palabra de Dios. Lo está diciendo Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Por qué el hermano Javier? ¿Por qué los hermanos que predicamos aquí hemos insistido en que, hermano, no te quedes en casa? Ven a estudiar, ven a reunirte. Yo veo personas, no voy a decir dónde, pero veo personas que va la familia entera y, hermanos, como está la situación en la actualidad, a veces no hay ni para el pasaje. Y nadie de las hermanas que ya tienen años aquí van a estar de acuerdo y pueden decir el nombre. Aquí, hermanos, de hace muchos años, quizás 20, 30 años, había un hermano que no tenía a veces para el pasaje y venía con su familia a pie a este edificio para reunirse. Hermano, ¿por qué y sin ofender a nadie, sin ofender a nadie, nadie se vaya a ofender. Era el primero en llegar. Cuando ya venía el hermano que iba a abrir el edificio, ya estaba él con su familia allá afuera esperando que abriera y no tenía para el pasaje, hermanos. Estaba sudado y cansado, ya estaba grande. ¿Recuerdan quién era? Ya falleció. ¿Se acuerdan? El hermano Gumercindo. Él traía a sus hijos chiquitos. Órale, vamos, los levantaba temprano y órale, acá no, pero no hay para el camión, hijo. Así que vamos. Y ahí los traía y donde él vivía no está lejos. Usted lo recuerda, allá en el Espejo 1. Y ahí venía en las mañanas y era el primero en llegar y no tener para el pasaje. ¿Qué lo movía a actuar así? ¿Qué creen ustedes de acuerdo a Romanos 10:17? La fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, lo que yo decía en el comentario o digo en el comentario de esta transmisión de StreamYard, hay poder en la palabra, pero abierta ahí en la Biblia, en casa, solamente abierta, sin estudiarla, sin escudriñarla, no va a hacer efecto en nuestras vidas. Porque no se transmite el poder o la fuerza de la Biblia por medio de Wi-Fi o de Bluetooth o el archivo lo envío. No. El poder está en creer, en poner en práctica. Por eso Santiago cita, hermanos. Por eso Santiago cita y dice que no seamos oidores como olvidadizos, sino
hacedores de la palabra. Y cuando está diciendo hacedores es que no solamente abras la Biblia y la tengas abierta y leas nada más por leer, sino cree. ¿Qué pueden comentar ustedes acerca de creer lo que lees? Creer lo que leemos, hermanos. Que en los momentos más complicados de nuestra vida, si la Biblia dice algo ahí, hay que creerle, porque la fe viene por el oír. Cuando dice Pablo esto a los romanos, es como el que tocas la puerta fuerte y se te abre la puerta del cielo. Cuando uno empieza a estudiar, a escudriñar las escrituras, estamos tocando la puerta del cielo y Dios la va a abrir, porque a través del estudio se va a abrir la puerta, entra la fe, eso produce la fe. El escudriñar la palabra produce fe en nuestro corazón, y esa fe nos va a mover a creer lo que dice la Biblia. Pero insisto, o hago hincapié, no basta solamente con abrir la Biblia y tenerla en casa, en el Salmo 1, 23, 91 o el de preferencia de la familia, sino hay que escudriñarla, porque Cristo, y si Cristo lo dijo, es porque hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Con tus palabras, con mis palabras, con nuestras palabras que pronunciamos, hay, hermanos, lo dice, Dios lo dijo al pueblo de Israel a través de este profeta, vamos a ver, de este líder, que hay poder en la lengua. Hay poder en la lengua para destruir. Hay vida o hay muerte a través de la lengua. Lo que nosotros creamos y lo que nosotros pronunciemos. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra revela el camino de salvación en Cristo. Ya citamos a Juan 14:6. Ya lo citamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al cielo si elimina a Jesucristo de la palabra de Dios. Si quita el personaje central que da salvación, que es Jesucristo, lo quiere eliminar, tendría que inventarse cualquier otro libro, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia hace referencia al autor principal de la Escritura, que es Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, alguien que busque y que lea Salmos 119, 105. Quien lo tenga, alce la mano para que le pongan el micrófono, por favor. Salmos 119, versículo 105. 119, 105. ¿Quién lo tiene, que lo lea, por favor, fuerte? 119, 105 de Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias. Lámpara es a mis pies tu camino. Tu palabra, perdón, tu palabra. Hermanos, voy a decir algo que no se vaya a interpretar mal. Bien, en abril y mayo, para los que nos ven o van a ver el video después, ya grabado en las redes, en Tabasco llega la temperatura. ¿Hasta cuánto, hermanos? ¿Han sabido ustedes que llega la temperatura aquí en Tabasco? Como, ¿cuánto más o menos? ¿Saben a cómo llegó en una temporada? A 52 grados. 52 grados, más la sensación térmica, más la humedad. Se sofoca el tabasqueño. No sé si los que nos ven en su tierra, en su país, donde vivan, llegue la temperatura tan excesiva como aquí. Eso mismo provoca, ya es una, no sé si llamarle ley, que se tenga que usar o comprar o tener en casa climas, aires acondicionados. Entonces, si en el día hay calor, en la noche también, y se prenden los climas. Entonces, en una colonia
donde ya la mayoría ya no es un lujo, la necesidad obliga a la familia a esforzarse y comprar un clima. Entonces lo obvio es para usarlo. Por la noche se pone, y si la mayoría o el 99% de la comunidad pone el clima, los transformadores de corriente se sobrecalientan y en vez de explotar se protege. ¿Cómo se protege? Botando las cuchillas. Se fue la luz. O a veces, hermanos, es tanta la carga en el transformador de corriente que explotan. ¿Le ha tocado a usted ver algunos? Yo he visto que explotan, es aceite caliente hirviendo que está dentro. Explotan, se oye horrible. Entonces genera el apagón. Y a veces, hermanos, días o a veces horas, porque hay ese detalle del calor. Decíamos, hermanos, ahorita hacemos el punto ahí, que estudiar las escrituras, ahí está la fuerza espiritual. Miren, decíamos, no somos ratones de biblioteca, pero a través de este mensaje, el propósito, hermanas, hermanos, es que estudiemos en casa más la escritura. Estudia en casa la escritura. ¿De cuántas partes está formado el ser humano? Según la Biblia, primera a los Tesalonicenses 5:23. ¿De cuántas formas? ¿3, 4 partes forman al ser humano? ¿O cuántas? Primera a los Tesalonicenses 5:23. ¿Cuántas? Alma, cuerpo y espíritu. Entonces decimos que estamos formados, la consistencia del ser humano es de 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Miren, tenemos conflicto, hermanos, con nuestra vida, con nuestra persona, cuando solamente alimentamos a 2 partes de nuestro ser. Y nuestro ser no está formado de 2 partes, sino de 3. Cuando descuidamos la parte también importante del alma, que el alma enferma, el alma se abate. Usted lo hemos predicado aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Lo decía David en los Salmos. Entonces el alma se enferma, pero como es algo espiritual, diríamos, es algo que no se puede tocar. Entonces, todos los problemas, todas las necesidades, todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor diariamente, como el alma no es etérea, no se toca, no se palpa, entonces toda esa carga emocional o espiritual se va a nuestro cuerpo, se descarga. Los medidores, hermanos, cuando uno contrata, los medidores tienen un cable que se le debe conectar, que le llaman a tierra. Cualquier descarga, esa energía se va a tierra. Y piden que uno compre una varilla de cobre o bronce, y ahí se le pone se entierra, y se le pone algo que apriete, y ahí el cable amarrado, y ese cable va hacia la corriente. Es a tierra que va. Hay una descarga, eso se va rápido. El alma, hermanos, cuando tiene un problema serio, alguna enfermedad, problemas con los hijos, entre esposos, no sé, un montón de problemas que vienen a nuestra vida, a nuestro alrededor, entonces el alma aterriza a tierra los problemas. Y es entonces cuando enfermamos, que ya tenemos problemas con un riñón, ya tenemos problemas con la gastritis péptica, de tanta preocupación, de tanto estrés, enfermamos, porque el alma no enferma, el alma tira a tierra o descarga a tierra los problemas y lo descarga en nuestro organismo. Por eso enfermamos. Por eso decía ese hombre psicoanalista, no recuerdo el nombre, hace ya muchos años, que me regala un libro, un psicoanalista español, hace ya no sé, 20 años, menos de 20, 17 años quizás,
y él dice que yo ahí argumento, dice él en su libro, él me explicó personalmente y dice, yo argumento que el cáncer viene por problemas emocionales. Así dice él. Y yo menciono el por qué. ¿Por qué la gastritis? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué ciertas enfermedades se desarrollan en nuestro cuerpo a raíz de los problemas emocionales? Y diríamos, esos problemas emocionales es cuando nuestra alma está inquieta, cuando nuestra alma está preocupada, está desesperada. Y entonces va la descarga hacia nuestros órganos. Por ello, hermanos, cree a la palabra de Dios, estudia la Biblia. Hermanas, hermanos, vamos a dedicarle más tiempo a la Biblia porque hay poder en la palabra. Tienes que creerlo, porque el creerlo, el creerlo y practicarlo te va a dar sanidad espiritual. Y al tener nuestra alma sana, se va a reflejar en nuestro cuerpo físico. ¿O estoy equivocado, hermanos? Si tú tienes una salud mental bien, pero esa salud mental bien la vas a adquirir o la vamos a adquirir a través del estudio de la Biblia, porque hay poder en la palabra. Si lo estudiamos y lo creemos, esto nos fortalece, nos da el, ¿cómo llamarle? El bálsamo. La Biblia nos da el bálsamo. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Se nos va la luz a veces, por lo que yo explicaba hace un momento, y nos quedamos sin horas o a veces en otros países días, sin luz, sin energía. Y es agotador por el calor que hay, no puede uno dormir y tantos problemas que nos traen el no tener luz, energía. Entonces, pero sin embargo la Biblia dice que es luz, la palabra de Dios es luz, es lámpara, es lámpara. Por eso, hermano, hermana, te animo a que estudies la Biblia, estudiemos la Biblia. Dedícale más tiempo. Si estamos formados por tres partes, tres cosas en nuestro ser. No solamente alimentes a dos y descuides tu alma de alimentarla, sino alimenta también. ¿A qué me refiero? A que en la semana dediquemos un par de horas al estudio de la Biblia, escudriñarla. Investiga. Si tienes un celular y lees un texto, Juan 5:39, puedes preguntar al internet por qué Jesús dijo que hay que escudriñar la escritura, y ahí te va a salir un estudio, y ahí puedes ir leyendo. Eso mismo te va a dar fuerza, te va a dar ánimo, y cuando enfrentes un problema, cuando enfrentemos una necesidad, va a venir esa fuerza que está en la palabra para animarnos a seguir adelante. Acuérdense, el poder está en la palabra, y si la palabra está en el corazón, eso nos va a ayudar. Hermanos, ya voy al final. La Biblia nos da vida espiritual. La Biblia nos da vida espiritual. No es un libro muerto. No es un libro muerto, sino vivo y eficaz. ¿Recuerdan ustedes Hebreos capítulo 4, versículo 12? Porque la palabra es ¿qué? Es viva y eficaz. Y es más cortante, dice la Biblia. Es más cortante que una espada de dos filos. Dice que penetra en el alma. La parte. Penetra hasta los tuétanos de los huesos. Entonces, hay poder en la palabra, lo que estoy diciendo. Lo está diciendo Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hay poder, hermano, hermana, lee la Biblia, escudriñala, estúdiala, investiga en el celular, dedícale un tiempo, y sin que nadie se ofenda, pero ¿cuántas horas se le dedica a la televisión? Entonces, si le quitamos tiempo ahí a la televisión, entonces vamos a usar ese tiempo para estudiar la Biblia. La Biblia es una fuente. Es una fuente que en sus momentos que tú necesites te va a ayudar, nos va a ayudar, hermanos. La Biblia alimenta, fortalece y transforma al creyente. El Espíritu Santo usa la palabra para guiarnos. Por eso
Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, estudien la Biblia a profundidad, porque ella nos va a fortalecer. Las hermanas tienen estudios del libro de los Hechos, estudien el libro de los Hechos. Ahí está la guía, tienen un libro, estúdienlo, porque eso les va a ayudar, hermanos, a los jóvenes también. Hay información, hay práctica para todo tipo de personas. Ahí lo encontramos en la Biblia. Pero tienes que escudriñar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, con esto termino. Conclusión. Jesús es el centro de las Escrituras, ya lo mencionamos. No hay salvación sin Jesucristo. Si alguien quiere quitar la persona importante en la Biblia, tendría que quitar toda la Biblia. Porque, repetimos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta hacia Jesucristo. Todos. Desde el Génesis, allá en el huerto del Edén, hasta el Apocalipsis. Cada uno vino citando y el personaje principal es Jesucristo. ¿Alguien quiere llegar al cielo? ¿Alguien quiere encontrar salvación? ¿Alguien quiere ayuda espiritual? Sin Cristo no lo va a lograr. Nunca, jamás. Y si quiere quitar a Jesucristo de la Biblia, entonces tiene que desaparecer totalmente la Biblia. Porque, insisto, la Biblia habla, el centro es Jesucristo. Sin mí, dijo él, nada podéis hacer. Entonces, cree esto, acéptalo y vamos a estudiar la Biblia en casa en los días de semana, dedicarle un espacio en nuestra vida para estudiar la Biblia. Te va a ayudar, hermano, te lo aseguro. Hermana, te va a ayudar en tus problemas, te va a ayudar en tus necesidades, te va a fortalecer, y una mente fortalecida por medio de la palabra, venga lo que venga, vas a saber darle una buena interpretación a los problemas que vengan, a las necesidades, a las enfermedades que vengan a tu vida. Pero si no hay ese alimento espiritual en ti, no hay esa fuente, ese manantial de vida, te va a encontrar muy débil, nos va a encontrar muy débil. Y cualquier problema, por muy pequeño que sea, puede dañar nuestra vida espiritual, nuestra fe. Entonces, Jesús es el centro de las Escrituras. Escudriñar la Biblia sin encontrar a Cristo es perder el propósito. Te invito, hermano, a leer, a meditar y aplicar la palabra para que nos lleve a una relación viva con Él. No recuerdo su nombre. Ya te recordé. Él se llamaba Jim Fleming. Jim Fleming era uno de los ancianos en la Iglesia de Cristo en White Rock, allá en Estados Unidos. Ellos tenían el ministerio de apoyar económicamente a una escuela bíblica en Chiapas. Entonces, de pronto, este hermano se le detecta una enfermedad incurable, lo tienen que hospitalizar, y ella era grande de edad. Entonces, todo el mundo se asombra cuando le dicen de la enfermedad, que está en el hospital, que está desahuciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y como lo amaban muchas congregaciones, era un hermano muy amoroso, entonces empiezan a visitarle en cama del hospital. Y los hermanos y hermanas que salían de ahí, de su visita, salían sorprendidos. Y los hermanos le preguntaban: uy, ¿por qué te veo diferente? Cuando entraste tenías un aspecto así, y ahora que sales de visitar al hermano Jim Fleming, resulta de que te veo como reflexivo y fortalecido. ¿Qué pasa? ¿Qué les dijo? ¿Qué les hizo el hermano? Dice: no, es que estamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de llegar a darle ánimo, Él nos da ánimo a nosotros. Nos hizo llorar, nos llegó porque tenemos problemas, tenemos esto, tenemos aquello, y resulta que Él tiene una palabra de ánimo para cada uno. Y en vez de nosotros de animarlo, Él nos anima a nosotros, y estando a punto de morir. Entonces, así, un hermano, una hermana, cuando tiene ese conocimiento, tiene esa fortaleza,
tiene ese problema, pero está Dios ahí, está la palabra en la sangre del cristiano, circulando en todo su cuerpo, en todo su corazón, está lleno, está contaminado en el buen sentido de la palabra de Dios. Ese cuerpo está lleno de Dios. Y venga lo que venga, quizás en el momento sienta, pero la palabra le va a fortalecer. No olviden el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Tienen algún comentario, hermanos? Yo con esto termino. ¿Tienen algún comentario, algo que añadir, algo que se me haya pasado, algo que para reforzar el estudio? Lo puede usted hacer. Si tiene algún comentario, algo que añadir. Si no hay, creo que todo está dicho. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y su espacio, su atención. Muchas gracias. Dios les bendiga.